La noticia de este momento es el anuncio, ¿no?, que hicieron el Mercosur y la Unión Europea de que después de 25 años de negociaciones arribaron a un acuerdo para firmar un tratado de libre comercio que se firma esta semana en Asunción. Bueno, 2025 fue un muy buen año. Paraguay cerró con un crecimiento del PIB del 6%. Yo creo que se alinearon, digamos, todos los sectores económicos con crecimiento para generar ese resultado. Yo creo que ya se abre la posibilidad de que Paraguay ya abandone ese crecimiento promedio del 4% y ya suba a un nivel más alto que podría ser 6% anual, que el nuevo normal para Paraguay ya no sea 4, sino que sea 6. Paraguay sea una economía que ya empieza a crecer todos los años al 6%, al impulso de todo este capital, de estas inversiones que están viniendo y van a seguir viniendo a Paraguay. Muy buenas tardes a todos, les saluda Camilo Bodiano, director y fundador de Creative Hub, y el día de hoy estamos acá en más un podcast con Amílcar Ferreira, arrancando el año de 2026, justamente para poder hacer un análisis, ¿verdad?, de lo que fue nuestro año de 2025, cómo cerró el año, está fresquito, ¿no?, este tema. En segundo lugar, ver cuáles son las perspectivas para el año de 2026. Yo creo que es un año de bastantes cambios, de bastante dinamismo. Se vienen acontecimientos macroeconómicos, políticos, elecciones en algunos países de la región que podrían venir a influenciar. Y por otro lado, como último bloque, dar algunos consejos financieros, buenas prácticas empresariales a toda la audiencia que nos sigue y nos acompaña. Así que, Amílcar, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Siempre es un gusto recibirte. Amílcar es un gran amigo nuestro, un gran amigo de la casa, un asesor a nivel consejo financiero, personal, siempre lo tenemos muy en cuenta. Y bueno, encantado de tenerte acá, Amílcar. Seas muy bienvenido. Gracias, Camilo, igualmente, un gran gusto estar contigo, ¿verdad? Y bueno, un saludo a la audiencia que nos ve. Excelente. Bueno, Amílcar, para romper el hielo y cómo arrancar, ¿cómo cerramos el año de 2025? Es decir, ¿cómo fue el año que ha pasado? Me acuerdo que habíamos grabado una de las ediciones del año pasado, ¿no?, cuando recién había surgido el primer Investment Grade de Paraguay, que fue un marco y un hito impresionante, que ahora, a finales del año, se volvió a repetir nuestro segundo Investment Grade. Entonces, ¿cómo ha cerrado el año de 2025 en tu perspectiva, en términos generales, macroeconómicos? ¿Cómo ha sido desarrollado Paraguay posterior a nuestra charla que tuvimos en su momento? Bueno, 2025 fue un muy buen año. Paraguay cerró con un crecimiento del PIB del 6%. Yo creo que se alinearon, digamos, todos los sectores económicos con crecimiento para generar ese resultado. Por un lado, el tema climático, tuvimos un buen régimen de lluvia, todo lo que es la producción agrícola y también ganadera salió bien, ¿verdad?, en volumen, y también acompañado de un buen contexto de precios, especialmente en lo que es la carne. Habrás notado que la carne a nivel local también subió de precio, y eso se debe, ¿verdad?, al boom que hay hoy día en el mundo de consumo de carne. Ha aumentado la demanda de carne en el mundo, y bueno, Paraguay también se beneficia de eso, con ese aumento de precios a nivel internacional debido al aumento de la demanda, y hace que, bueno, que las exportaciones en valor monetario hayan sido mayores. Por otro lado, una fuerte recuperación también del comercio, especialmente el comercio frontera, debido a la normalización cambiaria en Argentina. Vos recordarás de que hasta antes de Milei el flujo de compradores era de paraguayos yendo a Argentina por la distorsión cambiaria que tenía Argentina. Era muy barata para nosotros Argentina en ese momento. Ya con la asunción de Milei eso cambia. Argentina normaliza su mercado cambiario y hoy más bien el flujo es de argentinos viniendo a comprar. Hoy vemos un muy buen flujo de argentinos, ¿verdad?, en los centros comerciales de las ciudades de Paraguay. Paraguay tiene una característica particular de que las principales ciudades de Paraguay son todas ciudades de frontera. Exacto. Empezando por Asunción, que es frontera, ¿no?, acá con Argentina. Ciudad del Este, que sería la segunda ciudad en población, es frontera con Brasil. Encarnación, la tercera, y así sucesivamente. 70% de la población paraguaya vive en ciudades de frontera, es fronteriza. Y solo 30, digamos, al interior. Entonces eso hace que esta economía es muy, digamos, sensible al comercio, a los flujos de comercio. Cuando los flujos son favorables a nosotros, vale decir, de extranjeros viniendo a comprar, eso impulsa nuestra economía. Por otro lado, también hemos visto el primer grado de inversión, ya un impacto de eso. Decíamos en entrevistas anteriores de que uno de los efectos del grado de inversión es que los niveles de inversión extranjera en ese país que gana grado de inversión empiezan a aumentar. Y yo creo que de alguna manera ya lo estamos notando. Por ejemplo, en el 2025 la economía creció 6%, pero el crédito bancario creció 18%. Entonces eso se debe a que los bancos están paulatinamente accediendo a más fondeo del exterior y eso es lo que le permite aumentar su cartera, ¿no? Y bueno, en general yo te diría muy buen año con un nivel de crecimiento del 6%, con lo cual también, si uno combina el grado de inversión con el crecimiento alto, yo creo que ya se abre la posibilidad de que Paraguay ya abandone ese crecimiento promedio del 4% y ya suba a un nivel más alto
que podría ser 6% anual, que el nuevo normal para Paraguay ya no sea 4, sino que sea 6, Paraguay sea una economía que ya empieza a crecer todos los años al 6%, al impulso de todo este capital, de estas inversiones que están viniendo y van a seguir viniendo a Paraguay. Paraguay en la última década hasta el año 2023 venía promediando 300 millones de dólares por año de inversión extranjera y hoy día ese número ya está acercándose a 1.000 millones de dólares, o sea, ya se nota, digamos, un aumento. También, dado que Brasil es un país de impuestos altos y ahora acaba en el 2025 de aprobar una reforma tributaria que eleva los impuestos, especialmente a las personas de mayores ingresos, a las mayores riquezas. Eso hace todavía más atractivo para Paraguay y hemos visto últimamente anuncios importantes de empresas brasileñas mudando su operación o diversificando su producción a Paraguay. Yo creo que ese fenómeno de venida de empresas brasileñas va a continuar y todo eso también impulsa en nuestra economía. Por eso es que de hecho el presidente de la República habló ya de esto y yo coincido con su análisis de que es probable que Paraguay ya empiece a ser una economía que crece al 6% anual. De hecho, yo decía en entrevistas anteriores de que Paraguay, yo creo que en los últimos 20 años, hasta el 2003 que inicia con el gobierno de Nicanor este periodo de responsabilidad fiscal, equilibrio macro, hasta el 2023, 20 años, estuvo sembrando. Y ahora empieza la época de cosecha. Ahora empezamos ya a ver los frutos de ese periodo que estuvimos sembrando, construyendo unas credenciales de país ordenado, de país responsable en lo fiscal, alcanzar el primer grado de inversión, alcanzar ahora el segundo grado de inversión. Y bueno, todo eso ya ahora debe traducirse, ¿no?, en un nivel de crecimiento mayor volumen de inversión que recibimos y yo creo que bueno, las perspectivas de aquí adelante son muy buenas. Excelente, muy bueno. Amílcar, derivado de lo que has comentado, ¿no?, tengo algunas dudas que quiero como ir profundizando, ¿no? Has comentado que Paraguay mayoritariamente se concentra la población en la frontera, ¿correcto? Acá creo que también estamos viendo un fenómeno interesante sucediendo hacia el este del país, hacia la frontera, hacia Ciudad del Este. ¿Cómo ves o cómo has notado ese crecimiento e influencia en la región del este, por ejemplo, hacia Ciudad del Este, ¿no? Fíjate que le comentábamos este fenómeno de empresas brasileñas que empiezan a descubrir Paraguay, a ver la competitividad que ofrece, porque todos los costos de producción para la industria en Paraguay son más bajos, la energía eléctrica es más barata, el costo de contratación de mano de obra es más bajo, la compra de tierra es más baja, más barato, ¿no? El costo de construcción es más bajo, etcétera. Entonces, todos los costos son más bajos en Paraguay y empiezan a descubrir eso, entonces los lleva a tomar la decisión de mudarse y eso empieza a generarse un fenómeno, ¿no?, en todo lo que es Ciudad del Este. Creo que esa combinación de comercio que ya es fuerte, ahora ya también con industria, también la infraestructura, ¿no?, el nuevo puente que se acaba de inaugurar, esta ruta 2 que para mí es magnífica, este corredor entre Asunción y Ciudad del Este, hace que también mucha gente hoy día, inclusive dentro de Paraguay, se traslade, ¿no? Entonces empieza a adquirir un dinamismo. Vemos ya, empiezan a surgir también en Ciudad del Este grandes proyectos inmobiliarios. Yo creo que lo que se viene a continuación es un boom inmobiliario en Ciudad del Este. Está incipiente, pero eso va a ocurrir un poco similar a lo que viene ocurriendo en Asunción, ¿no? Y bueno, todo eso se combina y bueno, yo creo que Ciudad del Este, de hecho, es como que cada vez va a ser más la capital económica de Paraguay. Asunción es la capital política. Ajá. Y la capital económica, digamos, es Ciudad del Este, ¿verdad? Veo un gran futuro porque desde el punto de vista logístico, por la cercanía también a Itaipú, hay varios factores que hacen que para las empresas brasileñas sea muy conveniente instalarse, digamos, en lo que sería el Gran Ciudad del Este. O sea, todo Ciudad del Este más las ciudades aledañas, así como decimos Gran Asunción, claro, hay un Gran Ciudad del Este que incluye Hernandarias, Puerto Presidente Franco, Minga, Guazú, en toda esa zona, ¿verdad? Yo veo un futuro, pero súper promisorio para esa zona, con la instalación cada vez mayor de empresas brasileñas y también con el desarrollo de nuevos sectores, como viste que el comercio de Ciudad del Este siempre está orientado a brasileños, pero ahora vemos ya también el desarrollo de centros comerciales y un comercio que está orientado ya a la gente que vive ahí, ¿no? Ya no solamente al comprador, sino que al que vive ahí. Y acompaña a eso también ahora el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Unidades, departamentos, edificios, hotelería, en fin, todo un conjunto de centros comerciales que está ya de a poco más orientado a la gente que vive en Ciudad del Este. Excelente, muy bueno y una afirmación muy interesante, ¿verdad? La capital económica de Paraguay, ¿verdad? Sí, yo creo que Ciudad del Este, todo el gran, digamos, Ciudad del Este, está llamado a convertirse en el principal lugar de desarrollo de la economía de Paraguay, la capital económica, y Asunción va a seguir siendo, digamos, el centro político. Claro. Eso es más o menos la visión que yo tengo. Excelente, Amílcar. Bueno, ahora hablando un poco de 2026, estamos arrancando, estamos en enero, un año de bastante acontecimientos, como lo había mencionado. ¿Cómo ves que arranca, verdad? Estamos con esta semana teniendo un acontecimiento muy importante
importante que es la firma del tratado comercial entre Mercosur y la Unión Europea, ¿correcto? Entonces, quiero que me cuentes, ¿verdad? Basado en tu conocimiento, basado en la historia, ¿por qué tardó tanto en firmarse el acuerdo? ¿Y por qué es tan importante para Paraguay que se consolide esta firma? Empezamos el 2026 muy bien, con todos los motores a plena marcha y con muy buenas perspectivas. Yo creo que así como crecimos 6% en el 2025, el mayor crecimiento de todos los países latinos, digamos, de Sudamérica, exceptuando Guyana, que es un país que acaba de descubrir petróleo y que está creciendo a tasas de entre 20 y 30% anual, pero sacando Guyana, que es un caso excepcional, el resto de países de Sudamérica, Paraguay tiene la tasa de crecimiento más alta. Entonces, iniciamos 2026 con una situación muy buena. Acabamos de alcanzar el doble grado de inversión, con lo cual, ya con esto no queda ninguna duda que Paraguay es grado de inversión, porque ocurre que hay tres principales calificadoras en el mundo, de las cuales una nos había dado grado de inversión en el 2024 y una segunda ahora en el 2025, que acaba de terminar, ¿no? Había sido Moody's en el 2024 y ahora Standard & Poor's en el 2025. Hay una regla no escrita, pero que se cumple en los mercados, y que los fondos financieros, digamos, tienen en cuenta esto, de que para que un país sea considerado grado de inversión tiene que tener por lo menos dos calificadoras de las tres que lo otorguen esa categoría. Ganar uno fue importante, pero era como incompleto, ¿no? Ahora ya con dos no hay ninguna duda. Paraguay es grado de inversión. En el mundo hay alrededor de 63 países nada más con grado de inversión, de 193 países reconocidos por la ONU. Entonces, el tener grado de inversión es ser parte de un club selecto de países, y 80% de toda la inversión extranjera que se mueve en el mundo va a países con grado de inversión. Entonces ahora Paraguay se abre al gran capital internacional, ya puede ser, digamos, objeto de inversión por parte de los grandes fondos de inversión, que son los grandes movilizadores de capital. Entonces es de esperar que en los próximos años se empiecen a generar grandes proyectos en Paraguay y que esa inversión empiece a instalarse. Yo mencionaba en entrevistas anteriores de que, por ejemplo, en la última década hasta el 2023, cuando Paraguay todavía no tenía grado de inversión, la inversión extranjera directa que recibió Uruguay en esos 10 años fue de 3.000 millones de dólares por año. Paraguay venía promediando 300, la relación era 10-1. Esa relación se va a ir achicando en los próximos años. Ahora ya Paraguay también con grado de inversión es de esperar que vaya subiendo, y creo que el caso uruguayo nos muestra un poco el potencial de a cuánto podríamos llegar. Cada punto del PIB son más o menos 450 millones de dólares. Imagínate estar recibiendo 1.000, 1.500, 2.000, o sea, el impacto va a ser muy importante. Bueno, entonces empezamos muy bien. La última noticia, la más reciente, ¿verdad? En el ámbito económico, el doble grado de inversión, lo cual abre las puertas y ya se empieza a notar, como te decía, en el aumento del crédito bancario, y se va a ir notando más también después en la concreción de inversiones, ¿verdad? En los próximos meses. Van a ser meses y años muy interesantes los que se vienen. Bueno, ahora la noticia de este momento es el anuncio, ¿no?, que hicieron el Mercosur y la Unión Europea de que después de 25 años de negociaciones arribaron a un acuerdo para firmar un tratado de libre comercio que se firma esta semana en Asunción. Asunción va a ser la sede de esa firma, ¿no? Fue un acuerdo muy difícil porque la Unión Europea no es competitiva en lo que es agricultura y ganadería. Está en un extremo no competitivo, vale decir, el costo de producción en Europa de la agricultura y la ganadería es un costo alto, la tierra es cara, los impuestos son altos, el costo de contratación de mano de obra es alto, etcétera. Entonces la producción termina siendo cara, digamos, para justificar todos esos costos. Y en el otro extremo está Mercosur. Mercosur es la región más competitiva del mundo en producción agrícola y ganadera. Como en ningún otro lugar, acá se dan las condiciones de bajos costos, bueno, el clima también, que es muy propicio para producir bienes agrícolas y ganaderos. Entonces, la razón por la que esto tardó tanto fue que en la Unión Europea existió siempre un temor de que en una asociación los productos del Mercosur terminen desplazando totalmente a la agricultura y ganadería europea y que desaparezca la agricultura y la ganadería como producción y como forma de vida también, los farmers de Europa. Y eso es lo que llevó a que... proteccionismo. Por eso es que ellos protegen, ¿verdad? Porque la única forma de que mantengan su agricultura y ganadería propia es protegiendo. Porque al exponerle a la competencia no tienen ninguna chance de competir con, por ejemplo, con nosotros, ¿verdad? Claro. Somos mucho más competitivos, tenemos la posibilidad de producir el mismo producto que ellos, pero a un costo mucho más bajo, y de ponerlo al alcance del consumidor, ¿verdad? Bueno, entonces ahora con este acuerdo de libre comercio se abre una enorme oportunidad. Por un lado, es un mercado combinado de 700 millones de consumidores para, digamos, el Mercosur, y Paraguay entre ellos va a tener un acceso libre de aranceles y sin mayores trabas, digamos, al mercado europeo, y también las empresas europeas van a tener acceso a nuestro mercado. Mi perspectiva es de que el impacto principal en el caso de Paraguay no va a venir tanto por el lado del comercio, digamos, de venderle más a Europa. Algún efecto seguramente va a haber, pero no creo que sea muy importante, porque ya todas las ofertas
exportadora paraguaya se vende en el mundo y no creo que, bueno, le vendamos más soja o más carne a Europa. Creo que el efecto principal va a venir por el lado de las inversiones. Claro. ¿Qué significa esto? Firmado el acuerdo y ya implementado, empresas europeas van a empezar a hacer su cálculo, van a decir, bueno, nosotros tenemos ya un producto en Europa, que lo producimos en Europa, que lo vendemos en Europa, tenemos ya una marca, tenemos ya clientes que nos compran, pero el producirlo en Europa es ciertamente costoso. ¿Qué pasaría si ese producto lo producimos en Mercosur y lo vendemos en Europa? Claro. Y ahí es donde se abre una gran oportunidad. Recientemente se anunció en Paraguay una empresa española que es una gran productora de cerdos y de productos a partir de la carne de cerdo en Europa, por ejemplo el jamón serrano, ¿no? Una empresa española que anunció ahora la inversión de 250 millones de dólares en Paraguay para mudar parte de su producción. Y yo creo que anuncios como ese es lo que vamos a ver a continuación, donde empresas europeas van a instalarse en Paraguay, invertir acá para producir el producto que ya tienen y desde aquí abastecer al mercado europeo, porque van a producir ese mismo producto pero a un costo mucho más bajo, mucho más competitivo. También yo creo que se va a dar una integración de las cadenas industriales, porque Europa es una potencia industrial de productos de alto valor, produce por ejemplo automóviles de lujo, no es competitiva en costos por ejemplo con China, que sí es un competidor, un productor de vehículos de bajo costo, pero el lujo, el alto estándar te lo produce y te lo vende hoy Europa. Claro. Entonces te decía, una integración de las cadenas industriales, por ejemplo, el asiento de cuero de los vehículos de lujo que produce Europa podrían perfectamente producirse acá en el Mercosur. Yo creo que vamos a ver fenómenos como ese, de empresas europeas instalando fábricas donde hagan autopartes, asientos de cuero, cableado, el tablero también cubierto de cuero, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en resumen te decía, no veo tanto efecto en Paraguay por el lado de aumentar las exportaciones, porque también nuestra oferta exportadora es escasa y también es muy como de materias primas, ¿verdad? Yo creo que el efecto, no le vamos a vender mucho más, algo seguro, pero el efecto no va a venir tanto por ahí, sino por el lado de las inversiones, de empresas europeas instalándose acá para producir desde Paraguay como una plataforma donde ganen competitividad. Y por otro lado, también la instalación de empresas europeas multinacionales, que hay muchas de ellas que son muy buenas en el sector financiero, en el sector tecnológico, etcétera, que vengan, ¿no?, a conquistar un mercado más que se les abre en este momento. Y eso le va a hacer bien a nuestra economía porque eso eleva los estándares, ¿verdad? Por ejemplo, bancos europeos que se instalen aquí y que traigan su capital y que brinden mejores servicios financieros, que mejoren la tasa de interés, que nos integren mejor también a los mercados internacionales. Ese tipo de fenómeno vamos a ver. En cierta manera, por decirlo de alguna manera, una invasión de empresas europeas que tienen estándares de calidad muy altos, desde tecnología, energía solar es algo también que ellos están desarrollando mucho ahora, claro. Automatización, todo lo que son maquinarias para la industria, servicios también, como te decía, los servicios financieros, desarrollo de aplicaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y le va a hacer bien, ¿verdad? Una economía también eleva su nivel de sofisticación en la medida que entran empresas extranjeras que ya traen todo el know-how y que, bueno, permiten servir mejor a ese mercado, darle los servicios que esa economía necesita. Claro, podemos estar hablando de una tormenta perfecta, un escenario perfecto para Paraguay, en el sentido de que el contexto de la presión tributaria en Brasil actualmente, sí, el contexto del doble investment grade, el contexto del acuerdo y el tratado con Mercosur y Unión Europea. O sea, yo creo que hay demasiados factores que nos pueden dejar muy optimistas para el 2026, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, todo eso que acabas de decir que es así, inclusive yo diría, dejo ya acá asentado en acta, ¿verdad? De que hasta inclusive nos sorprendería que Paraguay no crezca 6, sino crezca 8, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Porque realmente se alinean todos los astros hoy para Paraguay, todo eso que dijiste, para hacer de que, bueno, Paraguay tenga toda la posibilidad de pegar un salto a partir de este 2026. Creo que ya en 2025 el crecer 6% ya es un pequeño salto, e inclusive continuar eso o incluso aumentar. Claro. Excelente, Amílcar, muy bueno, muy buena visión, ¿no? Muy englobado, ¿no? Y esto no exageramos, realmente es lo que está pasando. Le agrego un dato, 2025 cerró con una cifra récord de solicitudes de erradicación de extranjeros en Paraguay. Estuvo alrededor de los 45.000 personas que han solicitado ya. Entonces muchísima gente está mirando Paraguay, está viniendo a Paraguay, está comprando, invirtiendo en Paraguay. Hay mucha gente que se muda a vivir a Paraguay y esa gente trae su capital. Si uno entra en una plataforma como YouTube, hoy está llena de extranjeros promocionando Paraguay, hablando bien de Paraguay, ofreciendo sus servicios desde Paraguay. Entonces está generando realmente un fenómeno muy positivo, donde en cierta manera Paraguay se puso de moda, ¿verdad? Claro. En el mundo, y eso es muy bueno. Hay que recordar que, por ejemplo,
ejemplo, en el rubro en el capítulo de los estos expatriados, de la gente que trabaja, digamos, en negocios digitales y recorre el mundo, Paraguay se ubicó el año pasado en el número 1 como el destino preferido de los nómadas digitales. Los nómadas digitales en el mundo, ¿verdad? El lugar donde mayor cantidad de nómadas digitales decidió instalarse fue Paraguay. Todo eso es muy bueno, ¿verdad? También la cantidad de eventos que se hicieron en 2025, creo que fue un año extraordinario en cuanto a el Rally Mundial, el World Rally Car, eventos deportivos, finales de copas internacionales, olimpiadas, etcétera. Y bueno, todo eso también va posicionando a Paraguay, hace que Paraguay esté en la vidriera y que cada vez más gente mire Paraguay. Ahora con el doble grado de inversión vamos a estar expuestos a un escrutinio mucho mayor, porque ya con doble grado de inversión, y dado que hay pocos países con grado de inversión, muchísimos fondos de inversión van a empezar a mirar Paraguay. Seguramente algunos de ellos van a instalarse en Paraguay. Yo recuerdo que estuve en la ciudad de San Paulo, por ejemplo, y me contaban que solo en San Paulo hay 1000 oficinas de fondos de inversión del mundo. Fenómenos como eso vamos a empezar a ver en Paraguay. La instalación de fondos del mundo que ya empiezan a instalarse en Paraguay, oficina de representación para poder también estudiar de primera mano el mercado e ir instalando inversiones en Paraguay. Así que realmente un momento muy bueno para Paraguay, y bueno, hay que prepararse, hay que estar muy activos, hay que hacer muchos proyectos. Le agrego también eso. Estuve hablando con gente de la banca internacional, porque bueno, por el trabajo que hago de asesor financiero me toca hablar, y ellos me decían, Paraguay es un país con enormes oportunidades, pero se quejaban de que hay pocos proyectos. ¿Dónde poner capital? ¿De dónde poner el capital? Claro. Entonces también yo creo que es una responsabilidad ya nuestra, de los empresarios que estamos en Paraguay, de hacer más proyectos, ¿verdad? Tener una cartera de proyectos de inversión, un anteproyecto, ¿no? Que ya establezca la inversión que hay que hacer, cuál sería el flujo, la rentabilidad, etcétera, para que cuando venga el capital uno tenga ya para poner eso sobre la mesa y decir, bueno, acá ya tengo yo 5 anteproyectos, oportunidades de inversión, donde esto es lo que hay que poner y esta es la rentabilidad que ofrece. Así que es un momento, digo, de organizar las empresas y de hacer muchos proyectos, porque el capital va a venir. Eso ha ocurrido en todos los países que han alcanzado grado de inversión. El nivel de capital que entra al país aumenta y hay que estar listo para aprovechar esas oportunidades. Excelente. Bueno, Amílcar, siguiendo esta línea, ¿cuáles son los consejos que darías a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a la población económicamente activa en general para este año de 2026? ¿Cuáles son las buenas prácticas que deben de considerar a nivel financiero, a nivel empresarial, organizacional también? Vamos a dividir la respuesta en el consejo para empresas y el consejo para las personas, ¿no? Para las empresas ocurre que el capital internacional en los mercados se mueven en base a estándares, entonces hay que tratar de ir incorporando todos esos estándares lo más rápido que se pueda. Esto significa, por ejemplo, gobierno corporativo, tener bien organizado el gobierno corporativo, tener un directorio, las funciones bien definidas, un proceso de profesionalización también es importante, ¿verdad? Tener estructuras, hay que ir saliendo ya de ese modelo en el cual el dueño nomás gestiona su empresa e ir ya pensando en la profesionalización, la contratación de ejecutivos que gestionen las empresas. También el cumplir con estándares como la auditoría externa, todo lo que es la reportería, ¿no? La posibilidad de generación de reportes trimestrales, si es posible inclusive cotizar en bolsa, es una muy buena idea en este momento de la historia de Paraguay. Este es un momento propicio para eso, para preparar a las empresas, dotarlas de todos esos estándares internacionales, para que cuando venga un inversor extranjero y haga su checklist, le diga, no, cumple, y bueno, ya está todo, cumple todo, ¿dónde hay que poner el cheque, verdad? Claro. Para que puedan invertir en las empresas, ya sea comprar parte del paquete accionario o darle un préstamo, en fin. Eso sería por el lado de las empresas. Le agrego también el tema tecnológico. Creo que hay que también invertir en tecnología, hay que tener sistemas informáticos que recojan la información de la empresa, que la procesen, que uno pueda apretar un botón y tener, digamos, lo más rápido posible los informes sobre el movimiento de esa empresa, que eso sea ágil, rápido, que esté todo informatizado. Por el lado de las personas, estamos cada vez más en una economía más sofisticada y esto implica desafíos también para las personas, ¿verdad? Una economía más sofisticada requiere que también las personas seamos más sofisticadas. El manejo de idiomas, por ejemplo, el inglés es importante. También la capacitación. Yo creo que más que nunca los profesionales tenemos que estar en un proceso de capacitación, de actualización constante. Recuerdo esa frase que más que nunca se aplica ahora, que dice, la única constante es el cambio. Y realmente vamos a entrar en un proceso en donde va a haber muchos cambios regulatorios, nuevos tipos de empresas, una integración al mundo. Entonces va a haber muchos cambios, muchos desafíos en el ámbito profesional. Entonces yo diría que la capacitación, el estudiar, el ir incorporando más conocimientos, el ir subiendo el estándar de los profesionales del mercado es algo que va a marcar la diferencia. La persona que lo
lo haga va a poder estar a la altura y va a poder integrarse exitosamente a esa economía. Y las que no lo hagan, bueno, o sea, corren el riesgo de ir quedándose atrás, ¿verdad? Ocurre que el World Economic Forum dice que los países pasan por 3 etapas en su proceso de desarrollo. Una primera que le llaman economía impulsada por factores, que ya Paraguay ya salió de esa. La segunda que es la economía impulsada por la eficiencia, que es en la que estamos. Y una tercera que es economía impulsada por la innovación. En esta segunda etapa, las empresas se vuelven más eficientes. Y esto lo hacen incorporando tecnología, mejores prácticas, personal también más calificado. Una nueva forma de hacer las cosas ya más moderna, utilizando herramientas tecnológicas con análisis de mercado, análisis de su clientela. Una forma de gerenciar mucho más sofisticada. Esto requiere también personal mucho más calificado. Estamos en ese momento. Esa es la tónica de la economía en este momento. Entonces, dado esto, o sea que una característica de economías que están en esa etapa es que incluye mucho, pero también excluye mucho. Incluye mucho porque genera mucha demanda de personal altamente calificado. Por ejemplo, el marketing. El marketing ya no se puede hacer como era, no sé, hace 20 años. Hoy tenés que usar métricas, hay herramientas, redes sociales, SEO, en fin, hay una serie de herramientas que ya hay que manejar, que tienen ya un nivel de sofisticación mayor. Y bueno, la gente que incorpore todos esos conocimientos, que sea capaz de hacerlo, logra insertarse en esa economía más sofisticada. Y te decía, a la vez excluye mucho. La gente que no tiene ninguna capacitación o muy baja, cada vez le cuesta más integrarse a esa economía. Entonces, si realmente no invierte en eso, queda excluida. Claro. Cada vez le cuesta más emplearse o conseguir algo. Hasta actividades simples hoy requieren ya un nivel de conocimiento. Si vos vas a ser tractorista, los tractores hoy vienen con GPS. Vos tenés que saber cómo se maneja ese GPS, cómo se programa, qué es lo que mide. Entonces, tenés que capacitarte, ¿no? Si vas a ser jardinero, hay ya productos para la jardinería, hay maquinaria moderna para la... En fin, entonces en todas las actividades, pongo esto como ejemplo para una actividad simple, ¿no? Hasta para las actividades más simples se requiere ya un nivel de capacitación mayor, digamos, para poder hacerlo con éxito. Entonces, creo que la tónica, la clave, el aspecto crítico importante de esta etapa es el capacitarse y estar al día con todo lo que es este tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? De constante cambio, de nuevas herramientas, de nuevas novedades. La tecnología avanza a un ritmo impresionante. La inteligencia artificial ahora, ¿verdad? Entonces, son nuevos lenguajes que hay que hablar, que hay que incorporar. Hay que empezar a usar eso, porque más rápido que lo que creemos, eso va a entrar, va a ser lo nuevo normal en el mundo empresarial y hay que estar a la altura. Excelente. Amílcar, muchísimas gracias por tu tiempo. Para terminar, ¿te hago una pregunta a nivel proyección y expectativa? ¿No? ¿Crees que Paraguay gana la Copa del Mundo? Ojalá que sí. Sí, creo que es importante creer en nosotros mismos. No va a ser fácil, ¿verdad? Pero sí, yo creo que Paraguay tiene un buen equipo y bueno, realmente yo te digo que me cuesta creer el milagro que ha generado el técnico Alfaro, ¿verdad? Sí. Porque un equipo que perdía todos los partidos y la misma persona con los mismos jugadores después empezó a ganar todos los partidos, ¿verdad? Sí. Increíble cómo este señor, el liderazgo, su capacidad, ¿no?, de motivar a su gente, a su equipo, ha logrado resultados espectaculares. Así que, ¿por qué no, verdad? Claro. Va a ser solamente un mundial donde como mínimo, digo, vamos a dar batalla. Ajá. Y bueno, ojalá si por ahí se nos da llegar a instancias elevadas, pues ¿por qué no, verdad? Claro. Pero en lo económico va a ser un gran año, estoy convencido. Si bien el Banco Central, el Fondo Monetario hablan de una perspectiva inicial de 4,5, digamos, normal, ¿verdad? Son prudentes. Pero yo creo que mínimo va a estar 6 nuevamente este año, inclusive con la posibilidad de que sea más alto, porque se están concretando un montón de cosas que realmente va a ser un año económico excelente. Excelente, Amílcar. ¿Un mensaje para la audiencia, un mensaje final, alguna recomendación? Y bueno, a toda la comunidad que nos ve, la gente que está en el ámbito de los negocios, más que nunca, hacer planes de negocio, invertir en el negocio. Paraguay está también en un momento de mayor exigencia. Los consumidores ya quieren, digamos, locales que sean más lindos, con un estilo, digamos, diferente, servicios también. Entonces hay que realmente, más que nunca, dedicarse a las empresas, ponerlas más lindas, elevar sus estándares, incorporar tecnología. Así que es un buen momento. Un buen momento para ser empresario en Paraguay es este. Y bueno, ese sería mi consejo. Ahora, más que nunca, ponerle cariño, dedicarle, ponerle todo el conocimiento que se pueda y hacer entonces que las empresas crezcan en este 2026. Se van a dar todas las oportunidades para que eso ocurra. Perfecto. Amílcar, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Camilo. Un gusto siempre. Gracias.